3. Muy buenos días, nosotros somos el grupo número 3 de la sección F, pertenecemos al segundo año de medicina de la Universidad San Carlos de Guatemala, del Centro Universitario de Occidente. Este es el curso de salud pública y vamos a exponer el tema de salud reproductiva 2. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos observar los datos generales de todos los integrantes del grupo. Y vamos a iniciar con el tema de crecimiento fetal desde la 17 semana de embarazo hasta el momento del parto. Siguiente. En la semana 17 del embarazo se forman las uñas de los pies del feto. Después de la concepción, en la semana 17 se forman las uñas de los pies. El feto también se vuelve mucho más activo en el saco amniótico, comienza a rodar y a girar, y para este entonces el corazón de la madre empieza a bombear alrededor de 100 pintas, que son 47 litros de sangre cada día. Para la semana 18 el feto comienza a oír. Para este entonces las orejas del feto empiezan a sobresalir de los lados de la cabeza. El feto puede empezar a escuchar sonidos, los ojos empiezan a ubicarse hacia adelante y el sistema digestivo del feto también comienza a funcionar. Para esta semana, el feto podría medir aproximadamente 5 pulgadas y medias, que equivale a 140 milímetros de largo, desde la coronilla hasta los glúteos, y podría pesar alrededor de 7 onzas, que son 200 gramos. Siguiente, por favor. Para la semana 19, como se observa en la imagen, el crecimiento se vuelve mucho más lento. Una cubierta grasosa similar al queso, que es denominada unto sebáceo, comienza a recubrir a todo el feto. El unto sebáceo también ayuda a proteger la delicada piel de las abrasiones, los agrietamientos y los endurecimientos que pueden aparecer debido a la exposición al líquido amniótico. En los fetos de sexo femenino se comienza a formar el útero y también el canal vaginal. Para la semana 20 estamos a la mitad del camino, significa estamos a la mitad del embarazo. Para esta semana es posible que el bebé se mueva y comience a moverse, a realizar sus primeros movimientos fetales. El feto duerme y se despierta con mucha regularidad. Se puede despertar debido a ruidos o a movimientos de exterior. El feto podría medir para este entonces alrededor de 6 pulgadas, que equivale a 160 milímetros, desde la coronilla hasta las nalgas, y podría pesar alrededor de 11 onzas, que son 320 gramos. Siguiente, por favor. Para la semana 21, como se observa en la imagen, el feto puede succionarse el pulgar. A las 21 semanas de embarazo, el feto ya se encuentra cubierto por un vello fino y muy suave, que puede ser similar a un plumón llamado lagún. Este ayuda a mantener el unto sebáceo en la piel, y también se está desarrollando aquí el reflejo de succión, que le va a permitir al feto succionarse el pulgar. Para la semana 22 comienza a verse el vello del feto. Para esta semana del embarazo se comienzan a ver las cejas y el pelo. También se comienza a formar la grasa parda, que es el sitio específico donde se va a producir el calor. En los fetos de sexo masculino, los testículos comienzan a descender y para este entonces el feto podría llegar a medir 7 pulgadas y media, que serían 190 milímetros de largo, desde la coronilla hasta las nalgas, y puede pesar alrededor de 1 libra, que son 460 gramos. Siguiente, por favor. Para la semana 23 de embarazo, las huellas dactilares de las manos y de los pies se forman. Es decir, comienzan a formarse las crestas en las palmas de las manos y las plantas de los pies, que más tarde serán la base para las huellas dactilares y las huellas de los pies. También para este entonces se comienza a tener movimientos oculares rápidos, y el feto podría comenzar a tener hipo y provocar estos movimientos espasmódicos dentro del útero. Para la semana 24, la piel del feto es muy arrugada,
es decir, es arrugada, es translúcida y es de color rosa o rojo, debido a que se ve la sangre de los capilares. El feto puede medir unas 8 pulgadas, que son 210 milímetros de largo, desde la coronilla hasta las nalgas, y puede pesar más de 1/3 de libra, que son 630 gramos. Siguiente, por favor. Para la semana 25, el feto responde a la voz. El bebé podría responder a los sonidos que le son familiares, tales como la voz de la madre, y responden mediante movimientos. También el feto pasa la mayor parte del tiempo en sueño y en la fase de movimientos oculares rápidos llamada MOR, en la cual los ojos se mueven muy rápidamente aunque los párpados estén cerrados. Para la semana 26 se desarrollan los pulmones del feto. Para este entonces se produce también el surfactante. ¿Qué es el surfactante? Es una sustancia que permite que los sacos de aire de los pulmones se inflen y evitan que se colapsen y se peguen cuando se desinflan. En este momento, el feto podría medir 9 pulgadas, que son 230 milímetros de largo, desde la coronilla hasta los glúteos, y podría pesar casi las 2 libras, que son 820 gramos. Semana 27. Para esta semana finaliza el segundo trimestre. Esta semana marca el final del segundo trimestre después de la concepción y para este entonces el sistema nervioso del feto aún continúa madurando y también sucede el aumento de peso, lo que ayuda a que la piel se vea mucho más suave. Para la semana 28, los ojos del feto están parcialmente abiertos y también las pestañas comienzan a formarse. El sistema nervioso central puede dirigir los movimientos respiratorios rítmicos y también controlar la temperatura corporal del feto. Para este entonces puede medir 10 pulgadas, que son 250 milímetros de largo, desde la coronilla hasta las nalgas, y pesa aproximadamente 1000 gramos. Siguiente, por favor. Muy bien, para la semana 29, el feto patea y se estira. A las 29 semanas de embarazo, el feto puede patear, estirarse y hacer movimientos de sujeción. Para la semana 30, el cabello del feto crece. A las 30 semanas de embarazo, se abren los ojos del bebé y es posible que tenga bastante cabello. En la médula ósea del feto se están formando también los glóbulos rojos. Para este momento debe medir alrededor de 10 pulgadas y media, que son 270 milímetros de largo desde la coronilla hasta las nalgas, y debe de pesar aproximadamente 3 libras, que son 1300 gramos. Siguiente, por favor. Para la semana 31 comienza el aumento de peso acelerado del feto. Para este entonces habrá finalizado la mayor parte del desarrollo principal del feto y ahora es momento de que el feto comience a subir de peso rápidamente. Para la semana 32, el feto practica cómo respirar. Para este entonces también se ven las uñas de los pies del feto y comienza a caerse la capa de vello suave como pelusa, que es el lanugo, que ha protegido la piel durante los últimos meses. A esta altura, el feto debe medir 11 pulgadas, que son 280 milímetros de largo, desde la coronilla hasta la cola, y pesar 3 cuartos de libra, que son 1700 gramos. Siguiente, por favor. Semana 33, el feto detecta la luz. Para este entonces, las pupilas del feto pueden cambiar de tamaño en respuesta a un estímulo causado por la luz del exterior. Los huesos también se están endureciendo y, sin embargo, el cráneo sigue siendo bastante blando y bastante flexible. Para la semana 34, las uñas del feto crecen. Para este entonces del embarazo, las uñas ya llegan a las puntas de los dedos de las manos y de los pies, y para esta semana podría medir aproximadamente 12 pulgadas o 30 centímetros de largo, desde la coronilla hasta las nalgas, y podría pesar aproximadamente 2100 gramos. Siguiente, por favor. Para la semana 35, la piel del feto es bastante suave. La piel del feto comienza a volverse lisa y sus miembros tienen una apariencia bastante regordeta. Para la semana 36, el feto
ocupa la mayor parte del saco amniótico. Las condiciones de hacinamiento en el interior del útero pueden dificultarse bastante, ya que probablemente la madre llegará a sentir muchos estiramientos, rotaciones y meneos por parte del feto. Siguiente, por favor. Para la semana 37, el feto podría bajar la cabeza. Para este entonces del embarazo, el feto adquiere un agarre firme, esto debido a que se está preparando para el momento del parto. Para ello, la cabeza puede comenzar a descender hacia la pelvis. Durante la semana 38, crecen las uñas de los dedos de los pies del feto. Después de la concepción, en esta semana 38, la circunferencia de la cabeza y el abdomen del bebé son casi del mismo tamaño. Al igual, las uñas de los pies ya llegan a la punta de sus dedos y el feto ya ha perdido la mayor parte del lanugo. Para esta semana también podría pesar alrededor de 6 libras y media y pesar, esto equivaldría a 2.900 gramos. Siguiente, por favor. Durante la semana 39, el pecho del feto es bastante prominente, cada vez más, y en los varones, los testículos continúan descendiendo en el escroto. Y se acumula también grasa en todo el cuerpo del feto para que pueda mantener la temperatura después del nacimiento. Y finalmente llegamos a la semana 40, donde llega la fecha del parto. El feto podría tener una longitud desde la coronilla a los glúteos de aproximadamente 14 pulgadas, que son 360 milímetros, y pesar alrededor de 7 libras y media, que son 3.400 gramos. Pero sin embargo, el peso y la longitud de los bebés puede variar considerablemente. Hay bebés que pueden pesar mucho más y hay otros que pueden pesar menos. Todo depende de qué tan saludable estuvo la madre durante el embarazo. Y la fecha del parto es simplemente un cálculo que se aproxima de cuándo el embarazo va a llegar a las 40 semanas, pero esto no estima cuándo va a nacer exactamente el bebé. Es normal que madres den a luz mucho antes de la fecha esperada o que den a luz después de la fecha de parto prevista. Problemas de salud durante el embarazo. Todos los embarazos tienen ciertos riesgos. Es posible tener problemas debido a la salud. También se pueden experimentar enfermedades que a continuación veremos. La hipertensión gestacional es la presión arterial alta que se desarrolla mientras la madre está embarazada. Comienza después de las 20 semanas de embarazo. En muchos casos no le hace daño a la paciente ni al bebé y desaparece durante las 12 semanas después del parto. A veces puede ser grave, lo que puede provocar bajo peso al nacer o nacimiento prematuro. Los síntomas pueden ser levemente distintos en cada embarazo, pero el síntoma principal es la presión arterial alta durante la segunda mitad del embarazo. La hipertensión crónica es la presión arterial alta que comienza antes de la semana del embarazo o antes de quedar embarazada. Algunas mujeres pueden haberla tenido antes de quedar embarazadas, pero no lo supieron hasta chequearse la presión arterial en su visita prenatal. A veces la hipertensión crónica también puede terminar en preeclampsia. Los riesgos de hipertensión crónica grave durante el embarazo pueden incluir los siguientes síntomas: aumento de la presión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva, hemorragia cerebral, insuficiencia renal. Los riesgos para el feto y el recién nacido dependen de la gravedad de la enfermedad y pueden incluir los siguientes: retraso del crecimiento intrauterino, nacimiento prematuro o parto de feto muerto. Siguiente, por favor. Obesidad. La obesidad en el embarazo es un conflicto para la salud pública, pues incrementa riesgos obstétricos y neonatales. Aumenta el riesgo de presentar enfermedades y complicaciones durante el embarazo y el parto. Entre las complicaciones que podemos mencionar están enfermedades hepáticas, trastornos tromboembólicos venosos,
los trastornos del suelo pélvico, diabetes gestacional, enfermedad hipertensiva del embarazo, distocias, anemia por deficiencia de hierro. La anemia grave durante el embarazo aumenta el riesgo de nacimiento prematuro, bajo peso al nacer y depresión postparto. Algunos estudios también muestran un mayor riesgo de muerte del bebé inmediatamente antes o después del nacimiento. Los signos y síntomas de la anemia incluyen fatiga, debilidad, piel pálida o amarillenta, latidos del corazón irregulares, dificultad para respirar, mareos, dolor en el pecho, manos frías y pies fríos, dolor de cabeza. Para prevenir y tratar la anemia se recomiendan vitaminas prenatales, en general porque contienen hierro. Siguiente, por favor. La hiperémesis gravídica es la presencia de náuseas y vómitos intensos y persistentes durante el embarazo. Pueden llevar a la deshidratación, pérdida de peso y desequilibrios electrolíticos. Las náuseas matutinas se refieren a las náuseas y vómitos que ocurren al inicio del embarazo. Los síntomas de la hiperémesis gravídica son graves. Estos pueden incluir náuseas y vómitos intensivos y persistentes durante el embarazo, mucha más salivación de lo normal, pérdida de peso, signos de deshidratación como orina oscura, piel seca, debilidad, mareos o desmayos, estreñimiento o incapacidad para ingerir cantidades adecuadas de líquidos o alimentos. Las náuseas del embarazo casi siempre se pueden controlar evitando los alimentos que ocasionan el problema y bebiendo muchos líquidos cuando los síntomas disminuyen para permanecer hidratada. Si las náuseas y vómitos provocan que presente deshidratación, debe recibir líquidos por vía intravenosa. El aborto espontáneo es la pérdida espontánea de un embarazo antes de la semana 20. Alrededor del 10 al 20% de los embarazos conocidos terminan en aborto espontáneo. La mayoría ocurren porque el feto no está desarrollando normalmente. Los síntomas y signos de un aborto espontáneo incluyen los siguientes: el manchado o sangrado vaginal, dolor o calambres, fluidos o tejidos que salen por la vagina. Diversos factores aumentan el riesgo de tener un aborto espontáneo, entre ellos los siguientes: la edad, las mujeres que tienen más de 35 años que presentan un mayor riesgo de tener un aborto espontáneo que las mujeres más jóvenes. A los 35 años existe un riesgo del 20% aproximadamente. A los 40 años el riesgo es de alrededor de un 40% y a los 45 años es de un 80% aproximadamente. En los abortos espontáneos anteriores, las mujeres que han tenido 2 o más abortos espontáneos consecutivos presentan un mayor riesgo de tener un aborto espontáneo. Afecciones crónicas. Las mujeres que padecen una afección crónica como diabetes no controlada presentan un mayor riesgo de tener aborto espontáneo. Problemas del útero o el cuello uterino. Ciertas anomalías en el útero o tejidos débiles en el cuello uterino podrían aumentar el riesgo de tener un aborto espontáneo. Fumar y consumir alcohol y drogas ilegales. Las mujeres que fuman durante el embarazo presentan un mayor riesgo que aquellas que no fuman. El consumo excesivo de alcohol y el consumo de drogas ilegales también son parte de este riesgo. El peso, tener un peso menor al saludable o tener sobrepeso también son factores que han sido vinculados a un mayor riesgo de tener aborto espontáneo. Siguiente, por favor. Placenta previa. La placenta previa ocurre cuando la placenta del bebé obstruye de manera total o parcial el cuello uterino de la madre. La placenta previa puede provocar un sangrado grave durante el embarazo y el parto. Los principales síntomas de la placenta previa son sangrado vaginal súbito, que a menudo comienza cerca del final del segundo trimestre o empezando el tercer trimestre. El sangrado puede ser intenso y potencialmente mortal.
puede detenerse por sí solo, pero puede empezar de nuevo días o semanas después. Algunas mujeres presentan cólicos y el trabajo de parto algunas veces empieza al cabo de varios días después del sangrado abundante. Algunas veces es posible que el sangrado no ocurra hasta después del comienzo del trabajo de parto. Y problemas renales, empeoran solo en mujeres embarazadas con hipertensión arterial más controlada. Si las mujeres embarazadas tienen un trastorno renal, son más propensas a padecer hipertensión, incluida la preeclampsia, un tipo de hipertensión que se desarrolla durante el embarazo. Enfermedades durante el embarazo. Siguiente diapositiva, por favor. Como primera enfermedad tenemos la preeclampsia, que se caracteriza por una presión arterial elevada. Esta suele comenzar después de las 20 semanas de embarazo en una mujer con presión arterial normal. Los síntomas principales son la hipertensión, la presencia de proteínas en la orina, y los riesgos a la hora de tratar la preeclampsia van desde el nacimiento prematuro y continuar con los síntomas de la preeclampsia. Las infecciones. Estas pueden llegar a provocar parto prematuro y bebés con bajo peso al nacer. Además, algunas infecciones pueden causar enfermedades graves, defectos congénitos y discapacidades de por vida. Para prevenir infecciones, las siguientes recomendaciones son: no comer carne cruda, o poco cocida, no compartir alimentos o bebidas con otras personas, lavarse las manos con frecuencia, no limpiar cajas de arena, ya que los gatos pueden transmitir toxoplasmosis. Siguiente, por favor. El síndrome de ovario poliquístico. Este trastorno hormonal ocasiona ovarios de mayor tamaño con pequeños quistes en los bordes externos. Están ligados a cambios de niveles hormonales. En este síndrome, las hormonas afectadas son los estrógenos y la progesterona, que son hormonas femeninas que ayudan a los ovarios de una mujer a liberar óvulos, y los andrógenos. Esta es una hormona masculina que se encuentra en pequeñas cantidades en las mujeres. Con el síndrome de ovario poliquístico, los óvulos maduros no se liberan. En lugar de esto, permanecen en los ovarios circundados por una pequeña cantidad de líquido. Los síntomas del síndrome de ovario poliquístico van desde menstruación irregular, crecimiento de cabello en exceso, acné y obesidad. El tratamiento para el síndrome de ovario poliquístico incluye pastillas anticonceptivas, estatinas, que regulan los niveles elevados del colesterol, y también incluye el tratamiento de hormonas para aumentar la fertilidad. Siguiente diapositiva, por favor. La depresión y ansiedad. Las mujeres que tienen complicaciones durante el embarazo tienen mayor riesgo de desarrollar depresión postparto que las mujeres que no tienen complicaciones. La depresión o la ansiedad se pueden dar más por los cambios hormonales. Asimismo, la depresión puede dañar al feto en desarrollo. La rubiola. Esta se manifiesta con los siguientes signos y síntomas: fiebre, tos, conjuntivitis, dolor de cabeza, inflamación de ganglios del cuello y con erupción que comienza en la cara. Es importante que las niñas que reciban la vacuna de la rubiola para evitar rubiola durante futuros embarazos. Siguiente, por favor. Las infecciones urinarias. Estas son frecuentes entre las mujeres, son causadas por bacterias y pueden ocurrir independientemente del contacto sexual. Los principales síntomas de las infecciones urinarias son picazón, necesidad frecuente de orinar, fiebre y dolor en el bajo vientre. Los antibacterianos para el tratamiento se basan en la susceptibilidad individual y local de los patrones de resistencia. Entre estos antibacterianos tenemos la cefalexina, nitrofurantoína, que este medicamento está contraindicada en pacientes embarazadas de término, durante el trabajo de parto o el parto, o incluso cuando el inicio del parto es inminente. Esta solo se debe de administrar durante el primer trimestre cuando no hay otras alternativas disponibles. También tenemos el trimetopina, sulfametaxol,
que este puede causar malformaciones congénitas y encefalopatías en el recién nacido. Este medicamento solo debe de usarse durante el primer trimestre, solo cuando no hay otras alternativas. Siguiente diapositiva, por favor. Toxoplasmosis. Esta enfermedad es causada por el parásito Toxoplasma gondii. Cuando se contagia durante el embarazo, puede llegar a afectar al feto. Si el parásito, se localiza en el útero, aumenta el riesgo de aborto y de parto prematuro. ¿Cómo se puede contagiar una mujer embarazada por el Toxoplasma gondii? Esto puede llegar a pasar por excrementos de un gato infectado, ingerir carne contaminada que esté cruda o poco cocida, utilizar utensilios o tablas de cortar que estuvieron en contacto con carne cruda, beber agua contaminada, recibir un trasplante de órganos o una transfusión de sangre de pacientes infectados. En casos graves, la toxoplasmosis puede presentar fiebre, dolor de garganta y erupciones, hasta problemas serios en las meninges. Siguiente diapositiva, por favor. La varicela. Esta se transmite por la vía respiratoria y por vía sanguínea hacia el feto a través de la placenta. El cuadro más grave de la varicela ocurre cuando la infección materna se da entre los 5 días previos al parto y 2 días luego del nacimiento. Si la enfermedad se contrae dentro de este tiempo, el bebé deberá recibir gamaglobulinas. Estreptococo grupo B. Entre el 10% y el 30% de las mujeres embarazadas presentan la bacteria del estreptococo del grupo B en la vagina o el recto. Para prevenir las infecciones tempranas en neonatos o mujeres embarazadas, se puede realizar una prueba diagnóstica que consiste en un cultivo vaginal o anal. Siguiente diapositiva, por favor. Diabetes gestacional. Generalmente se presenta alrededor de la semana 20 de gestación. Las embarazadas deben ser controladas durante las semanas 24 y 28 por medio de análisis de glucosa en sangre. En general, no presenta síntomas específicos, pero se puede sospechar en algún caso si existe un excesivo aumento de peso, cansancio, sed y muchas ganas de orinar. La diabetes gestacional puede provocar abortos espontáneos, mortalidad perinatal, alto peso al nacer y partos prematuros. Por último, tenemos la colestasis del embarazo. Este es un trastorno de aparición única durante el embarazo. Se caracteriza por la picazón e ictericia. Habitualmente se presenta en el tercer trimestre. Esta enfermedad tiene los riesgos de un parto prematuro o muerte fetal que pueden verse aumentados en mujeres con colelitiasis intrahepática del embarazo. Siguiente, por favor. Cuello del útero incompetente, llamado también influencia cervical, sucede cuando el tejido cervical débil causa un parto prematuro o la pérdida de un embarazo. Puede ser difícil de diagnosticar y tratar. Se recomienda la realización de ecografías frecuentes o un procedimiento para cerrar el cuello del útero mediante suturas resistentes como el cerclaje cervical. Algunas mujeres presentan molestias leves o flujo de sangre durante varios días o semanas desde la semana 14 y la semana 20 de embarazo. Los síntomas del cuello del útero incompetente van desde sensación de presión en la pelvis, dolor de espalda nuevo, calambres abdominales leves, cambio en el flujo vaginal y sangrado vaginal leve. Siguiente, por favor. Enfermedades de transmisión sexual. Puede presentar riesgos graves para la salud de la madre y la del bebé. Entre las enfermedades de transmisión sexual más comunes están el VIH, la hepatitis B y C, la clamidia, la sífilis y la gonorrea. Las mujeres presentan alto riesgo de padecer estas infecciones. Es posible tener una infección de transmisión sexual sin síntomas. Para reducir el riesgo de contagio de una enfermedad de transmisión sexual, es recomendable no tener relaciones sexuales, no tener una pareja que sufra ninguna infección y usar preservativos y protectores dentales de manera constante y correcta. Siguiente, por favor. Tumores durante el embarazo. Son raros, pero suceden. Pueden ser benignos o malignos. Los tumores benignos no son cáncer. Por el contrario, los tumores malignos sí lo son. Los cánceres más comunes en el embarazo son el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino, el linfoma y el melanoma.
Otros tipos de tumor es la enfermedad trombofibrástica de la gestación. Esto sucede cuando el feto no se desarrolla luego de la unión del óvulo y del esperma. Esta enfermedad no siempre es fácil de detectar, generalmente es benigno. El tipo más común de este tumor es el embarazo molar. Siguiente, por favor. Existen 3 tipos de parto: natural, vaginal y por cesárea. Siguiente, por favor. El parto natural es un parto fisiológico donde el feto nace a través de los genitales femeninos. Puede ser con o sin administración de anestesia. Las visitas al ginecólogo ayudarán a adquirir hábitos saludables como una correcta alimentación, controlar el peso y realizar actividad física. Siguiente, por favor. Parto vaginal. Los esfuerzos realizados son para que el feto tenga una salida por la vagina, ya que el cuerpo femenino cambia de manera progresiva, pero todo depende de la etapa del parto vaginal en que se encuentra la futura madre. Existen 3 etapas: borramiento y dilatación del cuello uterino, expulsión y alumbramiento. Siguiente, por favor. Parto por cesárea. Cirugía abdominal en el que se extrae el feto cuando el parto vaginal representa algún riesgo o cuando definitivamente no es posible que nazca por esta vía. La mujer que tiene una cesárea debe permanecer unos días más hospitalizada en comparación con otros tipos de parto. Dentro de las estadísticas de Guatemala, varios partos no son registrados ya que son llevados a cabo por comadronas en distintas comunidades, por lo que el país predomina el parto natural. El alto índice de cesáreas practicadas en Guatemala a nivel general se incrementa aún más cuando se trata de partos atendidos desde la práctica privada. 1 de cada 5 embarazadas del mundo da a luz por cesárea. Siguiente, por favor. Lactancia materna. Siguiente, por favor. El cuerpo de una mujer comenzará a prepararse para la lactancia durante el embarazo. Los senos crecerán de tamaño a medida que los conductos de la leche y las células que producen la leche se desarrollarán. Después de dar a luz, la succión del bebé estimulará la liberación de hormonas llamadas prolactina y oxitocina en el torrente sanguíneo. La prolactina hace que produzca la leche y la oxitocina hace que los senos segreguen la leche, es decir, que la leche baje. La composición de la leche está compuesta por grasas, carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales, factores antiinfecciosos y factores bioactivos. Las grasas, en cada 100 mililitros de leche hay 3.5 gramos de grasa. Es importante para el desarrollo neurológico del niño. Los carbohidratos, uno de los principales es la lactosa y sirve como fuente de energía. Los oligosacáridos son importantes para combatir infecciones. Las proteínas, algunas de las proteínas son la caseína o la alfa-lactoalbumina. En vitaminas y minerales, la leche materna ofrece la cantidad adecuada de las vitaminas, a excepción de la vitamina D. Los factores antiinfecciosos, estos se encuentran en las inmunoglobulinas, los glóbulos blancos, las proteínas del suero o los oligosacáridos. Los factores bioactivos, la lipasa es uno de los que ayudan a la digestión de la grasa en el intestino delgado. Siguiente, por favor. La alimentación de la madre lactante. Siguiente, por favor. La dieta de la madre no tiene por qué verse alterada durante la lactancia, si ya seguía una dieta equilibrada en cuanto a variedad y cantidad de alimentos, ya que el aporte de la energía para su hijo será suficiente.
Aún así, la OMS recomienda que la mujer incremente en un 10% su ingesta de alimentos si no es físicamente activa, o en un 20% si realiza ejercicio de forma moderada o intensa habitualmente. En ocasiones se recomienda aumentar la frecuencia de alimentos con ciertos componentes como el yodo, la vitamina B12 o la vitamina D, que pueden suplir carencias del bebé que pueden afectar a su desarrollo. Una de las sustancias que se recomiendan evitar durante es el tabaco, el alcohol, la cafeína y ciertos medicamentos. Siguiente, por favor. Estadísticas de natalidad generada a nivel nacional. La tasa de natalidad en Guatemala, que como sabemos la tasa de natalidad es el número de nacimientos por cada 1000 habitantes en un año, fue en el 2018 del 24.56%. El índice de fecundidad, que es el número medio de hijos por mujer, es de un 2.87. Esta cifra asegura que la pirámide de la población de Guatemala se mantenga estable. La evolución de la tasa de natalidad en Guatemala ha bajado respecto al 2017, en el que fue del 24.91%, al igual que ocurre al compararla con la del 2008, en el que la natalidad era de 28.95%. Siguiente, por favor. Continuamos con las estadísticas de las muertes fetales a nivel nacional aquí en Guatemala. Existen diferentes definiciones de lo que es la mortalidad fetal, pero nosotros vamos a tomar en cuenta estos datos que se definen como el nacimiento sin vida, es decir, la muerte de un feto. También incluimos la pérdida de un bebé antes o durante el embarazo y el parto, después de 22 semanas de embarazo. En Guatemala, el Instituto Nacional de Estadística, llamado INE, reportó que durante el año 2019, después de las 22 semanas de embarazo, hubo 2.564 muertes fetales. Como se observa en esta gráfica, la tasa de mortalidad fetal durante estos años. Y tenemos la descripción que nos dice que en Guatemala, según las estimaciones elaboradas con la información proporcionada por INE, la tasa de mortalidad fetal fue de 7 por cada 1000 nacidos vivos para el año de 2019, y al compararla con la tasa de mortalidad fetal de 7.4 por cada 1000 nacidos vivos que teníamos en el 2018, se evidencia cierto incremento, aunque al compararla con años anteriores, la tasa no ha tenido muchos cambios importantes. Siguiente, por favor. En la gráfica número 2 observamos las defunciones fetales según causa de defunción en Guatemala para el año de 2019. Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, INE, de Guatemala durante el año 2019, las causas de muerte fetal reportadas son, en primer lugar, la muerte fetal de causa no específica, la hipoxia intrauterina, las malformaciones congénitas. Así también se observa que se describen causas antes del parto y que están vinculadas al parto, como lo son el feto y el recién nacido, afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical, y el recién nacido afectado por complicaciones de trabajo de parto. También se observan las afecciones maternas, como lo son del feto y del recién nacido, afectado por ciertas complicaciones maternas del embarazo, que son afectados por condiciones de la madre y que no son necesariamente relacionadas con el embarazo. Siguiente. En esta gráfica, la gráfica número 3, de defunciones fetales a nivel nacional,
por departamento de ocurrencia en Guatemala para el mismo año 2019, se observa que los datos proporcionados por el INE durante el 2019, el 50% de ellos corresponde a muertes fetales que ocurrieron en departamentos de Alta Verapaz, Guatemala y Quiché, y en el 6% se ignora el lugar de ocurrencia. Por lo anterior, se considera que la mortalidad fetal es uno de los problemas de la salud pública más complejos que abordan diferentes países, incluyendo a Guatemala. Entre ellos, la vigilancia epidemiológica debe incluir la posibilidad de recomendar intervenciones con el objetivo de prevenir y controlar, así como de evaluar la atención que es brindada a las madres, razón por la cual se debe mejorar el registro para contar con la posibilidad de información necesaria y oportuna por medio de información estadística adecuada obtenida por fuentes oficiales. También tenemos que los departamentos con menos incidencias son Zacapa y Chiquimula. Siguiente, por favor. Las estadísticas de mortalidad infantil a nivel nacional. Tenemos que la situación de los infantes en Guatemala no es muy buena. El 3.4% de la mortalidad infantil es nuestro principal problema, y entre ellos es debido a la desnutrición crónica. Las principales causas de la mortalidad infantil también son la neumonía y ciertas enfermedades diarreicas agudas, y el 54% de estas enfermedades están muy fuertemente asociadas a algún grado de desnutrición. Es el problema básico de la infancia, que trae muchísimas consecuencias y perpetúa todo el ciclo de la pobreza. Escolar también es muy alta, y en gran parte esto no se debe a la falta de oportunidades, sino a las propias consecuencias de la desnutrición, ya que esto disminuye la capacidad de concentración en los niños. También tenemos que ellos terminan desertando de la escuela debido a los mismos problemas de desnutrición. En Guatemala, el 49.8% de los niños sufre de desnutrición crónica. Esto es 1 de cada 2. En el primer lugar de América Latina se encuentra Guatemala por el nivel de desnutrición, y es el 6º en el mundo en cuanto a la misma desnutrición infantil. Se observa en la gráfica. Siguiente, por favor. Según el Sistema de Información Gerencial de Salud, del 1 de enero al 8 de abril de este año se registraron 121 muertes de menores en el país. Las principales causas fueron diarrea, gastroenteritis, neumonía y bronconeumonías. Siguiente diapositiva, por favor. Las estadísticas de mortalidad materna a nivel nacional. La tendencia que se ha tenido durante estos meses respecto al número de casos reportados por mes, exceptuando el mes de junio, en donde este reporte abarca hasta el día 20, correspondiendo de esta manera a la semana epidemiológica 25. El promedio mensual es de 25 casos por mes. El mayor número de muertes continúan reportándose en hospital público. Es importante mencionar que el registro de muertes en el domicilio es aproximadamente 23% menos que en el hospital público, considerando que en su mayoría los partos y complicaciones están siendo atendidas en hospitales de la red nacional. Más del 75% de las muertes maternas de forma preliminar se han clasificado como directas debido a causas relacionadas específicamente con el embarazo, parto y puerperio, y según la clasificación por causa básica agrupada, la hemorragia continúa siendo la principal causa de muerte materna. Siguiente diapositiva, por favor. Estadística de natalidad y reproducción general a nivel mundial. Para el año 2018, la tasa de fertilidad mundial se situó en torno a los 2.42 hijos nacidos por mujer. Si lo comparamos con el año 2004, que fue de 2.58, vemos un descenso bastante grande,
respecto a la tasa global de fertilidad. Siguiente, por favor. Estadísticas de muertes fetales a nivel mundial. Según el informe La tragedia olvidada, la carga global de mortinatos, la gran mayoría de los mortinatos, el 84% para ser preciso, ocurren en países de ingresos bajos y medios. El informe describió la muerte fetal como un bebé que nació a las 28 semanas o más sin síntomas de vida. Entre el año 2000 y 2019, el índice anual de reducción de la tasa de mortalidad fetal fue de un 2,3% en comparación con la reducción del 2,9% para la tasa de mortalidad neonatal. Casi 2 millones de bebés nacen muertos cada año, o dicho de otra manera, un mortinato cada 16 segundos. Más del 40% de los mortinatos ocurren durante el parto. En 2019, las 3/4 partes de las muertes fetales ocurrieron en África o en el sur de Asia. La mortalidad fetal es mayor en las zonas rurales que en las urbanas. La reducción del 50% de los servicios de salud causado por la pandemia del COVID-19 podría provocar cerca de 200.000 nuevas muertes fetales en un periodo de 12 meses en 117 países de ingresos bajos y medios. Esta cifra corresponde a un aumento del 11,1% de la carga de mortalidad fetal. Siguiente, por favor. Mortalidad infantil a nivel mundial. Las muertes de menores de un año reflejan el efecto de las condiciones económicas, sociales y ambientales en la salud de las madres y los bebés, así como la efectividad de los sistemas de salud. Siguiente, por favor. En este mapa, cuanto más oscuro sea el tono de color, mayor será el valor de muertes de bebés menores de un año en un año dado por cada 1000 nacidos vivos. Esta tasa se usa a menudo como un indicador del nivel de salud en un país. Siguiente. Las posibilidades de sobrevivir depende del lugar donde el niño nace. En la tabla se puede observar que Afganistán muestra la tasa más alta de mortalidad de menores de 5 años, con 104 muertes por cada 1000 nacidos vivos. Siguiente. En esta gráfica se puede observar que Haití en el 2000 y en el 2017 tiene la tasa más alta de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos. En cambio, Cuba es el país con menor tasa en ambos años. Siguiente. En la reducción de la mortalidad en menores de un año en América Latina, desde 1990 hasta el 2016, Haití es el que tiene mayor tasa de muertos por 1000 nacidos vivos. Siguiente. Estadística de mortalidad en la niñez a nivel mundial. Las causas de defunción de niños menores de 5 años son las complicaciones del parto prematuro, traumatismo durante el parto, neumonía, anomalías congénitas, diarrea y paludismo. En el 2019 murieron 5.2 millones de niños menores de 5 años por causas evitables. Las defunciones de niños de 1 a 11 meses de edad representaron 1.5 millones de estas muertes. Las defunciones de niños de 1 a 4 años ascendieron a 1.3 millones y los restantes 2.4 millones de defunciones fueron de recién nacidos. Siguiente. En el 2019, de los 10 países con las mayores cifras de defunciones de niños menores de 5 años, Nigeria es quien tiene la mayor tasa con 858 y Bangladesh tiene la menor con 90. Siguiente. En los últimos 20 años, la tasa de mortalidad de los menores de 5 años se redujo en un 59%, pero aún mueren 20.000 niños todos los días por causas evitables. Pasó de 93 muertes por cada 1000 nacidos vivos en 1990 a 38 en 2019. Siguiente, por favor. En el 2019, los niños varones tienen la tasa más alta en los diferentes continentes
en mortalidad de niños menores de 5 años por sexo de cada 1000 nacidos vivos. Siguiente. En el 2019, más de 8 de cada 10 muertes de niños murieron de 5 años se produjeron en solo 2 regiones, África con 55% y Asia con 27%. África, al sur de Sahara, tiene la tasa más alta del mundo con 76 muertos por cada 1000 nacidos vivos. Siguiente. En los niños, el riesgo de morir fue más alto en el periodo neonatal, los primeros 28 días de vida. En el 2019, casi la mitad, 47%, de las muertes se produjeron en esta etapa. Siguiente. Estadísticas de muerte fetal a nivel mundial. En estas estadísticas se incluyen las muertes durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días de la interrupción del embarazo o durante un año específico. Siguiente, por favor. Chad es el país número 1 entre los países con la mayor tasa de mortalidad materna en el 2020 y Guinea es el 7º país. Siguiente, por favor. La tasa de mortalidad materna en los países de América Latina y el Caribe han tenido un descenso en los últimos años, pero el problema no se encuentra resuelto, ya que son varios los países que registran un índice encima de lo que plantea la meta 3.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que busca que de aquí al 2030 se reduzca a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. Siguiente. Solo el 53% de los partos en los países en desarrollo tienen asistencia profesional. Siguiente. En la figura se señala la mortalidad materna como indicador de desigualdades, destacando que África, con el 20% de los nacimientos en el mundo, es responsable del 40% de la mortalidad materna, una cifra obviamente alarmante. Siguiente, por favor. Los países en desarrollo tienen la mayor tasa de riesgo de morir durante el embarazo y parto. El 25% de las causas de mortalidad materna en el mundo son las hemorragias, con 25%, seguida de sepsis con 15% y aborto con 13%. Gracias, esto ha sido toda la presentación del grupo número 3 de la sección I.